El asma es una enfermedad crónica que requiere de una aplicación estricta del tratamiento prescrito y de los cuidados indicados por el especialista para lograr un buen control de la enfermedad, lo que proporciona una mejor calidad de vida y disminuye la afección de los síntomas en el día a día del paciente. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente es un niño? Y más concretamente, ¿cómo se puede garantizar ese control del asma mientras el niño o el adolescente está en su centro educativo? El asma es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. 1 de cada 10 niños de nuestro país la padecen. Y niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en el colegio o en el instituto. Reconocer los síntomas y saber qué hacer si aparecen en un alumno, qué medidas podemos adoptar para evitarlos, cómo administrar la medicación prescrita o cómo actuar en caso de una crisis asmática son cuestiones fundamentales para atender adecuadamente a los escolares que sufren esa patología. Pero ¿tienen los profesores o el personal auxiliar esos conocimientos? ¿Debe recaer sobre ellos esa responsabilidad? La solución ideal sería contar con una enfermera o enfermero en cada centro escolar. Organizaciones de pacientes como FENAER vienen reclamando, y de forma insistente además, la generalización de la figura de una enfermería escolar. Lo hacen también los profesionales de la enfermería. Sin embargo, España suspensa en este asunto, según el estudio muy reciente del Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería. Nuestro país solo cuenta con una enfermera por cada 8.500 alumnos. La Asociación Internacional de Enfermería Escolar recomienda, sin embargo, una ratio de una enfermera por cada 750 alumnos y en los centros de educación especial, 1 por cada 350. Se le da a esta figura la importancia que tiene y, mientras no se consigue extenderla a todos los centros escolares, ¿se puede hacer algo para que el personal docente y auxiliar atiendan de la mejor forma posible a esos alumnos que padecen asma? De ello vamos a hablar hoy en Date un Respiro, en la tertulia que vamos a tener ahora mismo con 2 personas que nos van a dar 2 interesantes puntos de vista. El de una madre de paciente con asma, que durante los años escolares de su hija vivió de primera mano esta situación, y el de los profesionales de enfermería. Te los presento ahora mismo. Bienvenido, bienvenida. Esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Como te decía, FENAER defiende la implantación en todos los centros escolares de la figura de la enfermería escolar. Sin duda, una herramienta fundamental para atender a aquellos alumnos que padecen asma, pero también otras enfermedades crónicas. Y así lo reivindica también el Consejo General de Enfermería desde hace años. Vamos a saludar en primer lugar a Raquel Gómez, que es secretaria de FENAER y madre de paciente con asma grave. Bienvenida, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un placer Encantada tenerte de aquí. estar aquí. Raquel conoce perfectamente cómo es la vida en el colegio de un niño con esa enfermedad y también las necesidades de atención que requiere. Y se encuentra con nosotros en Date un Respiro también Diego Ayuso. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por contar con el Consejo General de Enfermería de España. Gracias. Claro que sí, contamos y encantados además. Diego es enfermero, licenciado en psicología también y secretario general del Consejo General de Enfermería. Lidera el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar, que dentro del Consejo, en colaboración con las sociedades científicas y la universidad, trabaja para lograr la implantación de las enfermeras escolares en aquellas comunidades en las que no existen y su integración en la comunidad escolar. Diego, bienvenido también. Estamos ya los 3 dispuestos a mantener sin duda una interesante conversación aquí en
en Date un Respiro. Esta pregunta es para los dos. ¿Por qué creéis que es imprescindible, que es necesaria la implantación de enfermeras, enfermeros escolares en todos los centros educativos de España? Para quien quiera romper el hielo. Ánimo, Raquel. Venga, Raquel. ¿Lo rompo yo? Venga, adelante. Pues nada, yo hablo desde la experiencia como madre de una niña con asma grave, que ha sufrido multitud de episodios a lo largo de... Bueno, ella empezó con el asma grave con 14 años y entonces en el colegio, el 061 acudía pues una media de una vez cada 2 o 3 semanas y cuando está en la facultad, porque ella también ahora ya es enfermera, pero mientras está estudiando enfermería, pues a la facultad ha tenido que acudir 061 también un montón de veces. Entonces, me refiero a la época escolar en el colegio, los profesores nos sentían una gran incertidumbre e inquietud porque no sabían cómo actuar cuando a ella le daba la crisis o cuando se ponía un poquito peor, qué había que hacer, qué había que darle. Nosotros le dimos como un poquito las pautas marcadas por su neumóloga, pero ellos no se sentían, porque son profesores, no son sanitarios y no se sentían con esa capacidad de poder administrar un medicamento, de saber en qué momento había que administrarle un inhalador y en qué momento había riesgo vital y había que administrarle la inyección de adrenalina. Entonces, eso lo sabe un personal sanitario. Claro, Que claro. no sé si estará de acuerdo conmigo. Ahora le preguntamos a Diego de esa necesidad de formación, ¿no?, de los profesores también, pero hay cosas que independientemente de formar al profesorado, y de eso hablaremos, insisto, más adelante, pues es inevitable que haya un profesional de la enfermería en este caso. Pero una primera visión general, Diego, repito la pregunta, ¿por qué creéis imprescindible la presencia de enfermeras, enfermeros en todos los centros educativos de España? Para nosotros, el que haya enfermeras y enfermeros en todos los centros educativos, en todas las escuelas y también institutos de una enfermera escolar es clave, es fundamental porque realmente garantizaría un cambio del modelo sanitario actual y en estos momentos tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Una enfermera en un centro educativo actúa en diferentes campos de actuación y lo importante es que la enfermera escolar, como profesional de la salud formada durante 4 años en una universidad, muchos de nosotros tenemos máster, somos doctores, en fin, que ya la preparación de las enfermeras y enfermeros en nuestro país es de primerísimo nivel, tanto que cuando una enfermera se forma, países del extranjero nos reclaman y muchas de nosotras se están marchando, ¿no?, como sabéis, a países de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué actuación puede hacer en una escuela? Pues evidentemente una y muy importante es el control de los niños con enfermedades crónicas. Cuando se habla de cronicidad muchas veces solo se piensa en los adultos, parece que las enfermedades crónicas solo lo tienen los mayores, es verdad que es donde hay más prevalencia, pero hay muchos niños que tienen enfermedades crónicas, muchos de ellos desde el nacimiento. Entonces, que haya una enfermera en la escuela garantiza que ese niño o niña pueda tener una escolarización normalizada y pueda tener una atención sanitaria en todo momento y un seguimiento del alumno en el aula a nivel sanitario que garantice su adaptación normal y actuar de una forma profesional en todo aquel caso que se precise. Casos de niños con asma y con asma grave, que son patologías muy complicadas, que necesitan un control muy estricto, tanto en el domicilio como en la escuela. Pasan muchas horas los niños en la escuela. Es clave que haya una enfermera pudiendo controlar a estos niños, dando confianza a las familias, a los padres y haciendo un buen control. Eso es fundamental. Pero además de eso, la enfermera escolar, ¿qué actúa? Actúa ante las emergencias. Ha habido una noticia esta semana muy triste del fallecimiento de un niño en un colegio en Málaga, en Mijas, ¿verdad? Sí. No sabemos si hubiera habido profesional sanitario, si hubiera salido adelante, pero desde luego el que no lo hubiera, desde luego ha favorecido que esta desgracia se haya producido. Por tanto, toda la actuación en casos de urgencias, en casos de accidentes, puede
necesitar el abordaje de una enfermera. Y luego el otro punto muy importante, que es el del cambio de modelo, es todo lo que puede hacer una enfermera en la escuela a nivel de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y adquisición de hábitos de vida saludable. Cambiando ese modelo, si formamos a los niños, serán adultos más sanos y tendremos menos cronicidad en la edad adulta. Es muy importante. Ese es nuestro punto de partida, esas serían las necesidades por las que entiendo y me consta que venís luchando, y también desde FENAER se viene luchando de una forma insistente desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que tantos como que es imposible llevar la cuenta. Pero vamos a ver la realidad, y la realidad puede observarse, Diego, en las conclusiones de un estudio, creo que muy reciente además, por parte del Observatorio Nacional de Enfermería Escolar. ¿Hay algún avance, por lo menos algún avance en la implantación de la enfermería escolar, según este observatorio? Los datos que publicamos, además en febrero, como tú bien dices, son muy recientes. Es la primera vez que hay una foto a nivel nacional de cuántas enfermeras escolares tenemos por comunidades autónomas. Hasta este estudio no existían datos. Nos preguntaban y teníamos que decir que, bueno, pensábamos que eran muy pocas las que realmente teníamos en el país, pero este informe, este trabajo que ha sido muy riguroso y ha costado mucho conseguir la información, porque como no hay datos oficiales, pues casi todo lo hemos tenido que conseguir a través de las asociaciones nacionales de enfermería escolar, a través de asociaciones también de pacientes que han colaborado con nosotros y alguna comunidad autónoma que nos ha dado datos tanto de la parte de educación como de sanidad. Y la foto es realmente triste y penosa, ¿no? El ratio que hay en España es de una enfermera por cada 8.500 alumnos. Este ratio está completamente alejado de los estándares de Europa y de Estados Unidos, donde hay una enfermera por unos 700 alumnos. Por lo tanto, nos falta mucho por avanzar. Y si analizamos ese dato por comunidad autónoma, bueno, hay comunidades autónomas que realmente, tristísimo, hay solo una enfermera en un centro educativo en toda una comunidad autónoma como es Asturias. Es lamentable, la verdad. Esos datos son muy eficaces, ¿no? A la hora de que nos podamos hacer una idea. Quienes no tenemos a lo mejor algún familiar, ningún niño con asma, ni asma grave en nuestra casa o en nuestro entorno cercano o menos cercano, ¿no? Pero Raquel, a la hora de personalizar esos datos no son tan fríos y reflejan una realidad a veces dura, ¿no? Nos habías avanzado ya un poquito algo sobre tu hija de 14 años. ¿Qué cuidados o qué atención has echado de menos en el centro escolar de ella y que pueden echar también en falta los padres con niños o adolescentes que sufren asma en los centros escolares? Los cuidados son, pues eso, porque que los profesores no sabían cómo actuar ante pues, ella, porque tiene un asma grave, ¿no? Entonces tenía épocas malas en las que le daban continuas crisis y el procedimiento es que no son sanitarios, es que ellos lo decían. Nosotros podemos hacer lo que nos digáis aquí, pero no sabemos cómo administrar, qué hacer, en qué punto o en qué gravedad está la niña tiene la crisis, cuándo hay que avisar al 061 para que venga a atenderla, cuándo no. Y la incertidumbre como padre de dejar a una niña 8 horas o 6 horas en el colegio sin saber si se iba a actuar bien o no. Es que yo no culpo a los profesores porque ellos no son sanitarios, ellos son educadores. Claro. Es que y luego la labor de concienciación que ha dicho Diego es que es muy importante, porque el asma se conoce a nivel general, hay nociones en la población de lo que es el asma, pero el asma grave no se sabe el nivel de afectación que tiene y el nivel de gravedad, ¿no? Entonces, dar a conocer eso a sus compañeros también, que el sanitario, la enfermera, la figura de la enfermera forme también a sus compañeros, pues podían llegar a hacer que el alumno se sienta más comprendido, más entendido, ¿no? Porque a ella le han llegado a decir, bueno, pero si mi primo tiene un asma y mi primo hace deporte y tú...
y su tipo de asma no, ¿no? Entonces, eso también ayudaría también a la parte psicológica, a la parte de sociabilización también del propio niño, y también a que la sociedad, a través de esos alumnos a lo largo de los años, conozcan. Ahora mismo estamos hablando de asma, ¿no? Hay otro tipo de patologías crónicas, ¿no? Yo me refiero al asma, ¿no? Que se conozca más también. Exacto. Hablas de un asunto, yo creo que es muy importante, que es el hecho de que tú confías en las buenas intenciones del profesor, ¿no? Y estoy convencido de que la inmensa mayoría de los profesores y de las profesoras en nuestro país tienen muy buenas intenciones, pero claro, no han recibido formación o si la han recibido es porque ellos de una forma autodidáctica, digamos, se han interesado, ¿no, Diego? Sí, como bien comentáis, seguro que tienen muy buenas intenciones, pero no se trata de tener buenas intenciones, Claro. se trata de tener profesionales. Y en este sentido, evidentemente, un niño o niña con asma grave, con diabetes, con una EPOC, con cuadros de epilepsia, son tantos las alteraciones que pueden tener los niños como con patologías crónicas ya desde la infancia, que necesitan un profesional. Y evidentemente las enfermeras nos hemos formado durante 4 años, tenemos un conocimiento amplio de la atención sanitaria y eso es lo que nos hace poder intervenir en asma grave, poder intervenir en diabetes y en cualquier otro proceso, evidentemente patológico, porque nuestra formación nos avala. Fijaros, tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación en julio del año pasado, en el cual pues, queríamos dar visibilidad a la importancia de las enfermeras escolares y hablamos con la Secretaría de Estado del Ministerio. Y desde la Secretaría de Estado nos dijeron que no veían la figura de las enfermeras escolares, que la educación sanitaria y para la salud la tenían en manos de biólogos y también de profesores. Y entonces, en línea un poco de lo que comenta Raquel, ¿no? Totalmente acertado y además lo vive en primera persona. Los biólogos no están formados para hacer educación sanitaria ni para la salud, eso estamos formados los enfermeros, enfermeras y los médicos, somos los profesionales que hacemos esa actividad y por lo tanto no se le puede encomendar esta labor a un profesor. Hay algunas comunidades autónomas que están formando a profesores en temas sanitarios. O como comentaba el caso de Mijas, habían hecho una formación en RCP, en resucitación cardiopulmonar y en cómo manejar desfibriladores y se habían autofinanciado, es decir, ya habían vendido unas pulseras para conseguir dinero y hacer una formación aislada. Una formación aislada no sirve de nada, porque la RCP es importantísimo hacer formación continuada todos los años y además entrenarte con simuladores para tener habilidad y desde luego vivir situaciones de RCP, porque si no, yo me formo ahora y cuando ocurra un evento ya ni me acuerdo ni sé cómo actuar. Claro. Es muy complejo este tipo de cosas. Tiene que ser una formación continua. Eso continuada. Entiendo que la formación específica a los profesores en aquellos centros donde sí existe, pues hombre, no viene de más, ¿no? No viene de más, evidentemente. Claro, pero fíjate, en línea con lo que comenta Raquel, si hay una enfermera escolar, puede formar, evidentemente, a los profesores, puede formar a los padres, puede formar a los niños, que los niños entiendan que hay otro niño o otra niña que tiene un problema que le hace ser diferente, pero que salvo ese problema el resto de su vida es normal y que lo que tienen que hacer es entender el proceso que está viviendo y ayudarle en ese proceso. Con eso evitaríamos que haya esa estigmatización, ¿no? En algunos casos y que realmente hubiera una integración verdadera de estos niños con patologías como puede ser asma grave en las escuelas y una normalidad. Eso es lo que tenemos que velar. Eso es una calidad enorme para toda la población. Realmente hay estudios de coste. Implantar una enfermera en un centro educativo cuesta de 16 a 18 euros por ciudadano y año. Es un coste mínimo dentro del presupuesto asignado a sanidad o educación. Simplemente es tener ganas de decir, esto es importante, vamos a por ello. Y esto desde aquí quiero movilizar, ¿no?, a las autoridades, a las administraciones, tanto a nivel autonómico como Ministerio Central, para que pongan en marcha ya enfermeras escolares. Y en eso Diego Ayuso está también trabajando FENAER, sabéis que estamos en la misma línea
Y de Claro que hecho, sí. desde FENER se ha elaborado un documento con indicaciones básicas, Raquel, para la atención en los centros educativos a niños que padecen asma. ¿En qué consiste ese documento y por qué se ha elaborado? ¿Cuáles son los motivos? Pues a la hora precisamente por esa carencia, intentando hasta que se consiga, que ojalá sea lo más pronto posible, se consiga que se pongan enfermeras escolares, pues mientras tanto, pues ante la urgencia, ante la necesidad de los padres, pues hemos elaborado un documento que es un protocolo de actuación, se llama protocolo de asma escolar, ¿no? Para que está avalado tanto por SEAI como por SEPAR, lo han revisado y han dado su visto bueno, para que por lo menos en un principio, ante la urgencia de tener una enfermera escolar, si no la hay de momento, pues por lo menos que el profesorado sepa un poco los pasos que tiene que dar y el protocolo que tiene que hacer ante un niño así, ¿no? Que hay muchas casuísticas, ¿eh? Porque muchas veces simplemente que un profesor abra la ventana para ventilar a primera hora de la mañana, en época de alergia, a un niño con asma alérgico le sienta fatal. O sea, Claro, que claro. Es una que de las cosas fíjate, que el enfermero o la enfermera escolar sí. podía educar, ¿sabes? Fíjate, Raquel, que siempre al inicio de esta entrevista yo mismo tenía la idea de que, bueno, de que el profesor había que formarlo para prevenir situaciones muy críticas, ¿no? Pero a veces un gesto inocente, como el recomendable, por otra parte, que es abrir una ventana para ventilar una sala en la que está un grupo de niños. Claro, para uno de esos niños o de esas niñas, como era el caso de tu niña, ¿no? Claro, estamos haciendo todo lo contrario a lo que realmente necesita, ¿no, Diego? Así es. Uh-huh. Así es. Por eso es tan importante el que la información que se traslade para saber manejar y controlar adecuadamente a estos niños sea de un profesional y sea de forma frecuente y continua, ¿no? Hay algunos modelos en comunidades autónomas que cuentan con la atención escolar a través de las enfermeras de atención primaria, pero no deja de ser a lo mejor 1 hora a la semana para todo un área de salud. Por lo tanto, ¿cuánto puede ir una enfermera a un colegio a hablar con los alumnos si tiene solo 1 hora a la semana? Es mínimo, es insuficiente. Por lo tanto, estas comunidades autónomas que tienen este modelo de atención en las escuelas es deficitario, tienen que plantearse hacerlo mejor. Y desde aquí, por esto, es importante que vayamos juntos. Sabéis que tenemos un posicionamiento para la implantación de la enfermería escolar. Este posicionamiento, vamos juntos 25 asociaciones a nivel nacional, tanto asociaciones de enfermería como asociaciones de padres y también asociaciones de pacientes. Os invitamos a que, si os parece oportuno, os unáis a nuestro posicionamiento, porque vamos en la misma línea. Es decir, yo creo que juntos conseguiremos sensibilizar de la importancia de que haya enfermeras en las escuelas. Claro. A veces, me imagino, Raquel, que recogéis ahora el guante, ahora mismo, Sí. si no lo habéis Yo creo hecho ya. que la coordinadora de asma escolar ha participado en algún manifiesto, creo que vuestro, o algo. En algo hemos participado y hemos apoyado. Genial, pues os pondremos el sello en nuestro posicionamiento para que conozca toda España que vamos también juntos con vosotros, porque desde luego es una patología muy, muy, muy importante de que haya un buen control en las escuelas. Como bien comentas, Raquel, se desconoce. El asma general no es el asma grave, son distintos. Y sin embargo, cuando dices asma grave, pues parece que es, pues eso, ¿no? Que es lo mismo y no. Por lo tanto, es muy importante. Y fíjate, incluso a nivel profesional también hay que enseñar esto a algunos enfermeros y enfermeras. O sea, por lo tanto, imagínate en la población general, el desconocimiento, ¿no? Sí, sí. Tengo una última pregunta para los dos, que es, bueno, poner un poquito la vista en el futuro, y os pido que seamos realistas, ¿no? Tal como están las cosas, nos hablaba Diego de ese pequeño coste que tendría para los centros educativos de España, que en cada uno de ellos hubiera una enfermera durante todos los días del año, por lo menos durante todos los días del curso. Claro, cuesta entender, sin querer yo mojarme mucho en el terreno político, ¿no? Cuesta entender que un gobernante no lo entienda, que un gobernante se le explique que
es que tendríamos, no solo contra el asma, estamos aquí hablando del asma, pero hay otras muchas enfermedades, dolencias, atenciones que pueden recibir los niños y adolescentes por un coste pequeñito, que seguro que se gasta en otras muchas cosas. Insisto, no quiero hacer ni demagogia fácil ni entrar en el terreno político, pero desde este punto de la conversación, como moderador de esta charla, pues es que a veces me cuesta entender las cosas que escuchamos en este podcast. Quisiera plantearos, como os decía, en una última pregunta, pensando cómo puede ser el futuro. Hemos hablado aquí de posicionamientos por vuestra parte, Diego, de documentos por la parte de FENAER, Raquel. ¿Qué otras actividades, qué otras acciones se pueden llevar a cabo? Y de hecho, estáis por lo menos pensando en llevar a cabo en los próximos 12 meses, por ejemplo. Vamos a empezar por ti, Diego. Pues yo, desde el Consejo General de Enfermería y todas las asociaciones que nos apoyan, lo que estamos intentando es visibilizar el problema. Yo creo que en los últimos años se oye ya hablar de enfermeras escolares como una necesidad, y eso es algo importante porque hace 5 o 10 años no se oía hablar de las enfermeras escolares, era muy poquito. Sin embargo, ahora afortunadamente estamos cada vez en más medios. Esta oportunidad que nos dais ahora, ¿no?, en radio, desde luego para nosotros es importantísima y ayuda enormemente a esa visibilidad, ¿no? Pero por otro lado, la acción que tenemos más importante es de realmente ir a las administraciones públicas. Hemos enviado cartas a todos los presidentes de gobierno de las diferentes comunidades autonómicas, porque sabéis que la sanidad y la educación está transferida, por lo tanto es el núcleo de acción muy importante. Que se tome la iniciativa e implantar la enfermera escolar al final va a ser autonómico. Por lo tanto, hablar con los presidentes de las autonomías o en quien deleguen, que normalmente delegan en las consejerías de sanidad o educación, trasladarles la documentación que tenemos ya, que es evidente, este mapa de enfermedades escolares, el informe que tiene FENAER, ¿no?, evidentemente, y tantos otros, y de alguna manera juntos argumentar que el coste-beneficio es enorme de contar con las enfermedades escolares. Es un coste ahora, pero si analizamos la repercusión que esto puede tener a 20, 30 años, realmente vamos a tener ingresos, beneficios como sociedad, además de dar calidad de vida a los niños que ya necesitan esa atención en el día de hoy, como enfermos de asma, diabéticos, enfermos neurológicos y tantos otros. Estupendo, Diego. Y Raquel, ¿proyectos, planes en FENAER en este sentido? Sí, nosotros en FENAER nos convocó también a nivel de autonomía aquí en Andalucía. Yo vivo en Sevilla. Y nos convocó también el Consejo Andaluz de Enfermería, que también se ha reunido aquí a nivel de Andalucía. Entonces, nosotros donde veamos si a nivel de Andalucía, pues también, como dice Diego, también de comunidad se pueden tomar decisiones en ese tipo, pues ahí también estamos participando. Y con el protocolo de asma se va a difundir a todos, no solamente a los colegios, sino también se va a difundir a los centros de formación del profesorado, a los clubes deportivos, a las federaciones deportivas también, un poco por ir haciendo un poco presión en ese sentido. Y como federación estamos abiertos a todo lo que el Consejo Nacional, a lo que Diego dice, ¿no? Apoyar en todo con las administraciones, a que nos hagan escuchar y como pacientes se nos vea la inquietud y la incertidumbre que nos crea, sobre todo a los padres, de que dejar a nuestro hijo 6 horas en el colegio con esa incertidumbre, ¿no? Porque son muchas horas las que pasan en el colegio. Muchas, sí. El colegio que parece un sitio seguro siempre, ¿no? Y uno prefiere que esté en el colegio a no saber dónde está, pero es cierto que entraña, en el caso de algunos chicos y chicas, pues un riesgo evidente. Raquel, Diego, ha sido un placer. Me encantaría hablar con vosotros porque aparte sois excelentes tertulianos. Me encanta la forma de comunicar que tenéis los dos, siempre con una sonrisa, aunque estemos hablando de algo tan serio y que puede provocar tantos problemas, pues sí, ¿no? Y como de hecho lo provoca, pero la sonrisa no nos falta y eso es maravilloso, maravilloso de verdad. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en este podcast Date un respiro de FENAER y nada, que seguiremos luchando. A ver si dentro de un año la situación
Esa entrevista se repite y la situación ha mejorado. Muchísimas gracias. Seguramente habremos dado un pasito más hacia adelante. La situación seguramente irá mejorando en la implantación de enfermeras escolares y sobre todo si vamos juntos daremos mucha credibilidad y sí sensibilizaremos, seguro. Estupendo. Ojalá. Seguro que sí. Estás escuchando Date un respiro. Yo creo que no se puede explicar mejor la necesidad de implantar esa figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Necesidad para que todos los niños y adolescentes tengan la atención más adecuada y puedan desarrollar su actividad en el colegio en las mejores condiciones sin que padecer una enfermedad crónica como el asma sea motivo de mayor intranquilidad. Esperamos de verdad que esa reclamación sea escuchada, una reclamación que, como hemos oído aquí en este podcast, FENAER comparte con el Consejo General de Enfermería. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Raquel Gómez y Diego Ayuso, y gracias también a ti que nos escuchas. Recibe el saludo de todo el equipo de Date un Respiro. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes, que coordina este trabajo, y quien te habla, Luis Fraga. Y quien va a saludarte, o lo que sea ahora, es, claro que sí, Gracia. Ya sabes que la vida con Gracia es muy especial. Con ella te dejamos. Hasta el próximo episodio. Adiós. Oye, yo de verdad te lo digo, ¿eh? Y lo digo sin ningún ánimo de ofender. Sin ningún ánimo de ofender, sin ánimo de parecer superior, sin ánimo de lucro y sin ánimo de nada. Porque es que después de lo que he vivido hoy, a mí no me queda ánimo para nada, chica. Que es que vengo de una reunión en el colegio de mi hijo. Que me río yo de las reuniones de vecinos de mi escalera, en serio. Y es que hay gente que son gente, porque persona es un concepto que les queda muy grande. Que no se enteran del mundo en el que viven, oye. Resulta que el director nos ha informado de que por petición de un grupo de padres de niños que tienen asma, pues van a solicitar a la administración que ponga una enfermera o un enfermero en el colegio. Pobre director, la que le ha caído encima. Qué pena me ha dado. Ahora, que para pena, penoso de verdad, el padre que ha saltado diciendo: ¿una enfermera? ¿Pero qué será lo próximo? ¿Que les pongamos a los chavales una masajista para que se relajen después de los exámenes? No, dice otro, lo de relajarse ya no les hace falta, como ahora pueden pasar de curso aunque suspendan. ¿Qué nivel, Maribel? De poco ha servido que el director les explicara que la enfermería escolar está implantada ya en algunos centros y que además es algo muy conveniente para atender adecuadamente a niños que tienen enfermedades crónicas, como el asma, por ejemplo. Pues por si tienen una crisis, pongo por caso. Y hablando de crisis, salta la madre de Jorgito Bermúdez, que es que no se apea nunca de los cerros de Úbeda esta mujer. ¿Y eso cuánto nos va a costar? Porque para crisis la que tiene mi economía. Y el director que no, que eso lo paga la administración. Y la de Bermúdez: ¿la administración? Uy, ¿ves? Que nos cuesta un dineral lo que yo te diga. Y claro, no faltó el gracioso de turno. Oye, pues si es gratis, dice él, ¿podemos pedir también un cirujano para que ayude a los niños con las operaciones en matemáticas? Ja, ja, ja. Qué poco entendimiento y qué poca empatía, por Dios. Que es que no han respetado ni la palabra de los padres impulsores de la petición, que cuando una de esas madres ha intervenido, pues para decir que su hijo tiene asma y que cuando está en el colegio le puede dar una crisis y que necesita un profesional que sepa cómo atenderlo cuando se ahoga. Va otra vez el gracioso y la interrumpe.
Pues si se ahoga, que lo saquen de la piscina y tema arreglado. Ja, ja. Y otra vez, ja. Y otro, pero si en este colegio no hay piscina. Y el primero que habló, eso, no hay para una piscina y vamos a poner una enfermera. Yo, fíjate, ha habido un momento que es que he estado a punto de entender a Will Smith, no te digo más. Menos mal que al final el director se ha puesto serio, ha mandado al orden y los padres afectados han podido explicar claramente la importancia de contar con enfermería escolar. Pues para sus hijos, para otros alumnos con otras enfermedades y para velar por la salud de todos. Y no te voy yo a decir que los de las entendederas tamaño XS lo hayan entendido, que no soy yo tan optimista, no te creas. Pero bueno, al final la petición se va a cursar, que es lo que importa. Eso sí, a la próxima reunión va mi propio. También te lo digo. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.